Ah, qué rico. Muy bien. Yo, Maestro, mi yo, compañero yo el Salvador no va a 15, poder entrar. yo el 15 Ah, perdón. comí pizza de pastor. Y ayer comí pozole. ¿Y estuvieron ricos? Pozole y polcanes. Eso comí ayer. ¿Nos dejó algo aquí para la clase? ¿Qué ¿Nos pasó, dejó, ese? ¿Nos dejó algo para que invite aquí con la clase? Ya no hay, Jesse. Yo soy muy comelón. ¿Qué pasó así, profe? Bueno, Nuestro tutor no nos deja comida. vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de los tipos de textos. ¿Ok? Ya vimos lo que es el ciclo de la comunicación, ¿sí? El ciclo de la comunicación, la importancia de la comunicación y las barreras de la comunicación y las funciones que hay dentro de la comunicación. Ahora, ustedes se dieron cuenta que gran parte de la comunicación se genera a través de fuentes, ¿sí? Y estas fuentes son ejemplos, sobre todo si son a través de escritos que son generados por textos. ¿Okay? Hay diferentes tipos de textos según su contenido y lo vamos a dividir en tres partes. Textos líricos, textos literarios, textos científicos y textos periodísticos. Repito, literarios, científicos, periodísticos. Pero antes de esto, primero quiero que me ayuden y que me digan, Romina, dime, hija, para ti, ¿qué es un texto? Un escrito donde hay diferentes tipos de información. Ok, escritos donde hay diferente tipo de información, ok. Todo está bien, inclusive lo que dices como significado es correcto, nada más que ahorita te voy a decir algo, la información es un tipo de texto, ok. Jocelyn, a ver, hija, ¿para ti qué es un texto? No, Jocelyn, no. A ver, prende tu micro. Ok, bueno, creo que está fallando el micro de Jocelyn. A ver, estoy viendo por aquí. Ahora sí, ya te escucho, Jocelyn. A ver. O solo se abrió el audio, pero no se escucha. A la de 3, quiero que todos prendan su cámara, excepto Mariana. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, ya te escucho, Jocelyn. Pues un texto, pues es como si fueran, es que información dijo que es parte del texto, Ajá. entonces, como si fuera un conjunto de palabras que explican Ajá. sobre un tema. Ok. Bueno, el texto, como dices, es un conjunto de palabras que conforman oraciones, ¿sí? Y a su vez estas oraciones estructuran párrafos. Pero al final de cuentas, en general, el texto es un contenido de manera escrita
sobre un tema. ¿Ok? Esa es la definición más cercana o exacta a lo que es un texto. ¿Ok? Porque la palabra informar es dar a conocer un hecho. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los textos informativos, son aquellos que dan a conocer un hecho. Informar es dar a conocer algo que sucedió. Entonces, no solamente en los textos vamos a dar a conocer algo que sucedió, porque también podemos dar opiniones, podamos dar interpretaciones, e inclusive podemos crear historias. ¿Sí? Regálame un segundito, un segundito. Listo. Ok. Entonces, el el texto es generación de contenidos, ¿ok? De cualquier tipo de contenido. Ahora, los textos los vamos a dividir, como les dije, en tres partes. Literarios, científicos y periodísticos. Literarios, se les llama así porque se divide por los tipos de géneros literarios que encontramos. Algunos tipos de contenido puede ser basado en hechos reales, otros basado en hechos ficticios y otros que pueden ser simplemente la transmisión de sentimientos, expresiones. De aquí, de los géneros literarios, vamos a dividirlo en tres subcategorías que le vamos a llamar subgéneros, que son género lírico o poético, género dramático y género narrativo. Voy a abrirles un material para que nos podamos apoyar un poquito más. Voy a subirlo. Ahí está. Empezamos con el primero. El género lírico. ¿Por qué se llama género lírico? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se le llama este género lírico? Por la poesía. ¿Qué tiene que ver la poesía? Así por los textos así que son muy románticos o muy poéticos de una obra o cosas así. Ok, bueno, al género lírico también se le considera como género poético. Ah, pero ¿por qué se le llama lírico? A ver, Jacqueline. Porque transmite como sentimientos o emociones o algo así de lo que es siendo una persona. Ok, pero el nombre lírico, ¿de dónde sale? Ok, el nombre de lírico sale por lo siguiente. En la antigua Grecia, dime Miranda, a ver si sabes la respuesta. Que se supone que en la Grecia los que tocaban la música y todo eso, lo cantaban y tocaban con lo que es la lira, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Miranda. Efectivamente. Por eso se llama lírico, porque los poemas eran acompañados con este instrumento musical que era la lira. La lira es como una especie de arpa. Es un instrumento musical de cuerda. Son 8 cuerdas, a diferencia del arpa, que es mayor número de cuerdas, y el arpa es
como una especie es un triángulo isósceles. El arpa tiene forma de herradura y tiene sus 8 cuerdas. Entonces, la lira se tocaba y al compás de la melodía se recitaban los poemas. ¿Sí? Por eso tiene el nombre de género lírico. Ahora, dentro del género lírico vamos a encontrar subgéneros, ¿sí? Pero esos los vamos a ver más adelante. Ahorita nada más estamos con cómo se clasifica. Tenemos, además del género lírico, el otro es el género de tipo dramático. ¿Qué es un género dramático? Son tipos de textos cuyo fin es ser representados frente a un público. Es decir, llevados a puesta en escena. Regresamos igual a la Grecia antigua, donde se presentaban las obras de teatro. El teatro nace en Grecia. Y el teatro, que eran narraciones, o más que narraciones, eran historias que cada uno de los personajes que se involucraban en la historia la narraban por sí mismos. Entonces hablamos de los famosos diálogos, ¿sí? Entonces, el texto dramático está escrito a través de diálogos, ¿sí? Y nos cuentan una historia. Esta historia puede ser basada en hechos reales o historias ficticias. Y cada personaje pues nos va a decir, va a hablar dentro de la historia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el género dramático y el género narrativo? Ahorita lo vamos a ver. El género narrativo, la misma palabra nos lo dice. Narra. ¿Qué es narrar? Jade, ¿qué es narrar? Es decir, que trata algo, estar narrando un escrito o algo así. Estar diciendo, ¿no? Diría. O sea, Okay. A ver, Mariana. Leer un texto de leer una historia desde el punto de vista que no sea ni de los protagonistas ni de los coprotagonistas, sino del narrador, de una manera pacífica, respetando los signos de puntuación y exclamación. Ok, pero también puede ser el mismo protagonista el que esté contando su historia, Mariana. Sí. Sí, ajá, usted me entendió. Ajá. Jocelyn, compleméntalo. Pues era eso, es contar algo. Exactamente, eso es. Así de simple y sencillo. ¿Qué es narrar? Es contar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? Historias. Historias que son ficticias, pero también historias que fueron reales. Historias de personajes animados, ¿ok? Historia de personajes que existieron en la vida real, ¿ok? Entonces, es lo que vamos a hacer, contar historias. Y como lo dijo Mariana, hay diferentes formas de contar las historias, que puede ser desde la perspectiva del narrador, que puede ser alguien que estuvo dentro de la historia, que el mismo protagonista nos esté contando su historia, o simplemente alguien que le contaron la historia pero no participó dentro de ella. Y según cómo sea el papel del narrador, vamos a tener cómo va a estar escrita o narrada. Si va a ser en primera persona, es del protagonista. Si va a ser en segunda persona,
es de alguien que estuvo cerca del protagonista o que vivió parte de la historia. Y si es nada más alguien que le contaron la historia, vamos a encontrar la que está narrada en tercera persona. Ahora, dentro de las narraciones encontramos subgéneros que son muy importantes. Uno de ellos, en la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, las crónicas, las cartas, las biografías, las autobiografías, los diarios. ¿Ok? Entonces, llamo diarios no a los periódicos, ¿eh? Porque hay muchos periódicos que así se llaman diarios. ¿Por qué? Porque cuentan el día a día. Pero yo hablo de los diarios personales. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los subgéneros que podemos encontrar en el género narrativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el drama o el género dramático y el género narrativo? Si hablamos que en las dos contamos historias. A ver, Jade. En que el dramático mayormente se actúa, se interpreta. Exactamente, exactamente. El dramático se actúa, se lleva a cabo, se representa, mientras en el narrativo hay alguien que nos está contando todo el tiempo la historia. Este narrador te cuenta todo lo que hacen los personajes, mientras en el dramático cada personaje te cuenta su historia. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Dime, Arlet. No sé si está bien, pero he visto como una película donde primero pasan la perspectiva de la muchacha contando la historia y luego la del hombre contando la versión de la historia de lo que pasó. Ahí no entendí. A ver, según lo que escuché, empieza la historia con la chica contando su historia y después un narrador que cuenta la historia de la chica. No, pasan como diferentes, o sea, de las perspectivas de los dos personas, pero primero pasa el de la mujer y luego el del hombre. Ok, entonces, primero la chica cuenta su versión y después el chico cuenta su versión, ¿no? Sí, supongo que igual tiene que estar relacionado con esto del que dijo ahorita de la narración o del dramático. Pero en este caso, al final de cuentas, cuando hablas de una película, ¿qué aparece? ¿Aparece todo el tiempo una persona contando todo lo que hacen los sujetos o aparecen personajes que cada uno tiene diálogos? Aparecen personajes y cada uno tiene diálogos, porque no Efectivamente. en todas las películas un narrador cuenta la historia. Exacto, sí. Entonces, la gran diferencia entre el narrativo y el dramático es que en el dramático existen diálogos, ¿sí? Existen los diálogos para darle vida a cada uno de los personajes, mientras en el narrativo todo el tiempo hay alguien que está contando la historia. ¿Sí? Vamos con el siguiente, que son los textos de tipo científico. Los textos de tipo científico
están basados en conocimientos relativos a la ciencia, ¿sí? Y se utiliza más que un lenguaje coloquial, utilizamos los famosos tecnicismos. ¿Cuál es el objetivo de los textos científicos? La de promover o dar a conocer conocimiento a través de la ciencia. Hay dos maneras de establecer la ciencia. Existe el método deductivo y el método inductivo. Uno es en el análisis de eventos particulares para sacar conclusiones generales. Y el otro es el método deductivo, que con base a eventos generales va a ir experimentando en situaciones particulares para ir sacando conclusiones. Uno es más de lógica, ¿sí? Uno utiliza la lógica y en el otro la comprobación. El nombre de texto científico viene porque utiliza el famoso método científico. ¿Ustedes saben qué es el método científico? Imagino que en secundaria tuvieron que haber entrado mínimo 1 o 2 veces al laboratorio. Marta. ¿Me puedo repetir la pregunta? Es que me confundí un poquito. Sí, que si conocen el método científico. Sí, es cuando lo hacen a base de pruebas y ensayos, que tengan un sustento. No es lo que vas a decir que esa lámpara es negra porque tiene tinta de calamar. No, sino que van a hacer una investigación a base de que van a investigar la forma de que fue impresa la lámpara, que cómo se usó, y te van a decir, no tiene tinta de calamar, tiene otro tipo de tinta. Bueno, por ejemplo, ahorita tú acabas de decir algo. Tú generaste una hipótesis, que es una idea que la gente tiene, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienes la hipótesis, ¿y qué haces una vez que tienes la hipótesis? Pues vas a comprobarlo. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Pues a través de la experimentación. Y ya en la experimentación empiezas a generar, observas, experimentas y sacas resultados. Y con los resultados sacas conclusiones. Y si las conclusiones se demuestran, ¿sí? Puedes iniciar lo que es una tesis, una tesis, y después al final sacas una ley que sea universal. ¿Okay? Entonces, son diferentes pasos que se siguen para la comprobación de los eventos relacionados con la ciencia. ¿Okay? Entonces, dentro de estos documentos científicos vamos a tener la tesis, la tesina, el ensayo, el artículo, los documentales, las monografías y los reportes. Aquí yo les mencioné el ensayo, pero así como existe el ensayo científico, también vamos a tener ensayos literarios y también vamos a tener ensayos periodísticos. Aquí, para saber cuál es la diferencia de cada uno, existe en el contenido de lo que vas a trabajar. Para empezar, Elaine, ¿me puedes decir, por favor, qué entiendes tú por un ensayo? ¿Qué es un ensayo? Es como una página de información, no sé. Una página de información, ok. A ver, Edwin, ¿qué entiendes por ensayo, hijo? Me imagino que ya a estas alturas, al menos un maestro en la preparatoria ya les encargó un ensayo. Y si no fue en la preparatoria, en la secundaria sí les encargaron un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Primero voy con Edwin y después voy con Arlet y después voy con Jesse. A ver, Edwin, ¿para ti qué es un ensayo?
Un ensayo yo creo que es como un texto en el que pones lo que entiendes sobre un cierto tema, explicándolo a tus palabras, por así decir. Creo. Muy bien, Edwin. Exactamente. Arlet. O sea, según yo es como un escrito serio y fundamentado, algo así. Ok. Si es fundamentado, ¿por qué es fundamentado? Porque es como significativo. Es fundamentado porque tus argumentos están basados en algo. ¿Ok? ¿Y Jesse? A ver, por lo que yo me acuerdo de un ensayo, era prácticamente la redacción de varios textos que tú hayas investigado junto a sus, ¿cómo se llama? Sus fuentes de información, prácticamente pues para fundamentar todo lo que hayas escrito. Ok. Correcto. Ariel. Es un texto que tú escribes con tus propias ideas sobre un tema. Completísimo. Muy bien. Entonces, lo que dice Edwin, lo que dice Jesse, lo que dice Arlet y lo que dice Ariel se complementa y todo es correcto. Es un texto, a través de nuestras propias palabras, vamos a generar argumentos que sean sostenibles, ¿sí? Sobre algún tema en específico. Cuando son, por ejemplo, textos de tipo científico o ensayos de tipo periodístico o ensayos de tipo científico, podemos utilizar varias fuentes. En el caso de un ensayo literario, es tu opinión o lo que tú piensas o lo que tú entendiste de una obra. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer un ensayo literario de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. ¿Quién me puede decir qué es lo que va a hacer? A ver, Arlet. No, Miranda. Fue la que hace rato me levantó la mano. Es que iba a decir lo de qué era el significado del ensayo, o sea, de lo que yo pensaba que era el ensayo, por eso levanté la mano, pero como ya me Por eso pasó. te digo, pero ahorita ya te dije, si yo te pido que me hagas un ensayo de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Pues investigar sobre qué fue lo que pasó, por qué pasó leer esto. la obra. Ajá, primero tienes que leer la obra y después de que leas la obra, ¿qué vas a hacer? Pues lo que yo haría sería escribir acerca de eso, o sea, de buscar bastante información, ordenarla de una manera de, por ejemplo, ¿por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Y varios acontecimientos después que pasaron en eso. Pero siento que es un texto largo, lo que sería el ensayo, ¿no? Un ensayo es mucho más largo que el resumen, eso es cierto, ¿sí? Pero al final de cuentas, el ensayo es, por ejemplo, si yo te digo, La Vuelta al Mundo en 80 días, es que tú con tus propias palabras me des una opinión de lo que acabas de leer. ¿Sí? Pero eso sería hasta lo último, ¿no? O sea, primero No. iría la información y ya por último la opinión. Bueno, ¿o cómo? puedes hacer una pequeña reseña, esto sí es cierto, puedes hacer una pequeña reseña de qué se trata la obra. Esta obra es una obra de Julio Verne que habla de un personaje que se llama Willy Fogg y que participa en una carrera en la cual tiene 80 días para dar la vuelta al mundo y se encuentra con una serie de eventos que le van sorteando diferentes obstáculos para cumplir la meta. ¿Ok? Ya una vez que terminas de hacer la reseña, ahora sí puedes generar un ensayo de tu obra. Ok, ya. Uh-huh. Pero sí es importante que tú generes el famoso contexto,
¿sí? Para que la gente sepa de qué vas a hablar. Porque vemos ensayo. Yo, por ejemplo, voy a la librería y veo ensayo de la vuelta al mundo en 80 días. Yo a lo mejor ni sé qué es la vuelta al mundo en 80 días. A lo mejor para mí es, si nunca he escuchado esto, a lo mejor para mí puede ser una serie de experiencias de una persona que viajó durante 80 días. Pero ya si yo leo en la reseña, este ensayo está basado, exactamente, está basado en la obra literaria La Vuelta al Mundo en 80 días del autor Julio Verne, que trata de esto y esto. Entonces, yo ya genero un contexto y ya la gente cuando lo lea ya va a saber de qué se trata el ensayo, de qué voy a hablar. Ah, ok. Entonces, primero sería informarse. Si quiero poner una pequeña reseña sobre eso. Y ya por último, mi opinión. Exactamente, pero primero siempre es la reseña. Repito, siempre hacemos una pequeña reseña para poder generar un contexto. ¿Okay? Ustedes ven mucho esta palabra de contexto en los memes. Cuando ven un meme nuevo y no saben ni de qué es, ¿qué dicen? Contexto para saber de qué se trata, ¿no? Porque muchas veces ponemos el meme y se ve chistoso, pero no sabemos de dónde se originó, por qué salió. A mí me pasó la otra vez, un compañero puso una foto de unos chicos y dice, identifica quién es Alexa o Alexia. Y empiezan a poner comentarios. Dije, pues quiero el contexto para saber de qué se trata, para saber si sé del tema, para saber si voy a opinar o no voy a opinar. ¿Cómo voy a generar una opinión de algo que no sé? ¿Cómo voy a hacer el ensayo de algo que ni siquiera sé de qué se trata? Y ahora, es muy interesante esto y que ustedes sepan identificar la diferencia entre un ensayo y un resumen. Que de hecho el resumen también es parte de los tipos de texto. ¿Ok? Resumir, que es extraer lo más importante de un texto. Y cuando resumimos, nos limitamos simplemente a contar lo que leímos. No generamos opiniones. Simplemente nos limitamos a contar lo que leímos. Y normalmente dejamos así tal cual las palabras con las que lo expresó el autor. Si lo tradujéramos de cierta manera es como un copy-paste, pero antes haber leído para haber sacado lo más importante. ¿Okay? De hecho, más adelante, cuando veamos el tema de la lectura de comprensión, vamos a ver cuáles son los pasos y dentro de estos pasos pues aparece el famoso resumen. Dime, Emilio. Emilio, te escucho. Perdón, maestro, es que se activó solo. Es que me cayó un poco de yogur acá en el trackpad y se activó la manita. ¿Por qué le cayó yogurt? Si no es hora de comer. No, es que me dio sed. Ah, bueno. A ver, entonces. Y bueno, entonces, los géneros periodísticos los clasificamos de tres formas: interpretativo, informativo y de opinión. Los más comunes son los de información, los informativos, porque son los que se limitan a contarnos los hechos, pero no son cualquier hecho. Para que sea considerado noticia o sea considerada información importante, tiene que ser información que le interese a la gran mayoría de la gente. Algo que tenga relevancia. Y dentro de estos textos informativos vamos a encontrar las crónicas, las entrevistas, la noticia, que es el
género madre de los textos periodísticos. Y luego vamos a tener dentro de los géneros de opinión, la misma palabra dice opinión. Es lo que nosotros pensamos acerca de un hecho. Aquí en los géneros de opinión tenemos los artículos, las columnas, las cartas editoriales, las cartas al director, ¿sí? Las crónicas de opinión, ¿ok? También. Y tenemos los textos de tipo interpretativo. La misma palabra dice, vamos a interpretar la información. ¿Ok? Desde la perspectiva del periodista, lo que se va generando en la interpretación de la información, lo que significa o lo que puede dar como resultado. Entonces, estos tres subgéneros son los que aparecen en el género periodístico. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Por mi parte no, maestro. Bueno, pues vámonos a conocer cuáles son los subgéneros literarios y entonces empecemos con los géneros narrativos, ¿sí? Ya vimos qué son los géneros narrativos, cómo los podemos encontrar y vamos a empezar con uno que es clásico y que en todos lados vemos, las famosas biografías. ¿Qué es una biografía, Elaine? Es cuando hablas sobre la vida de una persona. No, Ok. perdón, ¿qué estoy diciendo? O Sí, sea, está bien, es correcto, está bien. es correcto. Ariel. Ariel. Sí, maestro. ¿Qué características tiene una biografía? Si tú lees una biografía, ¿qué vas a encontrar en ella? La historia de algún personaje. La historia de un personaje, ¿sí? Y si hablamos de la historia de un personaje, Gese, ¿qué datos importantes vas a encontrar en la biografía? Gese. Gese a la 1, Gese a las 2. Perdón, profe, diga. Pues ya lo dije, Gese. ¿Dónde andas, Gese? Perdón, no me escuché que me dijeron. Como ¿Y tengo por qué bajo no mi lo micrófono. escuchas? Que ¿Tienes tengo qué? bajo mi micrófono. Le bajé mi micrófono. Como le puse el modulador, no me di cuenta que le bajé. Es un ¿Y por errorita qué que le tengo. bajaste? No me di cuenta. Es un error que pasa. Que casi pasa. Y casi siempre me pasa. Pero si estás escuchando la clase, Gese, debes de saber. Y bueno, si estás siguiendo la clase, pues te das cuenta que no se está escuchando bien. Entonces, ¿qué hago? Pues le subo para que pueda escuchar lo que estamos diciendo, Gese. Si no, ¿cómo Por vas a eso le digo. aprender? Es que no lo escuché. O sea, empecé a dejar de escuchar y no me di cuenta que me habló. Ah, bueno, Y creí va. que se había quedado muteado, pues. Bueno, entonces dime, Gese. ¿Qué cosa? O sea, ¿cuál fue la pregunta? No sé en qué momento perdí el micrófono. ¿Qué cosas Bueno, importantes puedes encontrar en una biografía, Gese? en una biografía, ¿qué cosas importantes puedo encontrar? Principalmente fuentes de información, textos que me puedan servir y pues el autor de dicha. ¿Cómo qué datos? Como qué datos, en dado caso que sea una frase que haya dicho esta persona, puedo sacarla y ponerla como, no me acuerdo del nombre, cuando transcribes lo que él dijo y pones quién lo dijo, principalmente, no me acuerdo cómo se dice. Pero pues eso, también si él dio los mismos datos, en caso que sea una biografía que también hable sobre datos científicos, pues también puedes poner lo que él haya investigado junto a sus notas. Ok, bien, gracias, Gese, te has salvado.
Jacqueline. Voy, niñas, quiero darle, sí vi sus manos, Romina y compañía, sí vi sus manos aquí las tengo, pero quiero ver a los que no veo en pantalla. Sí, hay dos Jacqueline, supongo que soy yo, ¿no? Sí, Jackie, dime. Sí. Si yo te digo, Jackie, vamos a hacer una biografía de un personaje, ¿qué cosas debe de llevar esta biografía? Primero por que hayan los personajes, ¿no? Ok, ¿qué más? Pues, aparte de los personajes, pues lo que, primero contar su historia, su vida. Ujú. Mariel, ¿alguna vez te pidieron hacer una biografía en la primaria o en la secundaria? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué era lo que hacías cuando te pedían hacer una biografía? Investigar en acontecimientos importantes sobre, no sé, el personaje o lo que pidan. ¿Y cómo ordenabas la información? Por orden cronológico, vale la redundancia. Exactamente, por orden cronológico. Muy bien, Mariel, gracias. Saile. Saile. Mande, maestro. ¿Qué diferencias hay, Saile, entre una biografía y una autobiografía? Que la biografía es de, por ejemplo, un personaje y autobiografía es de una persona. Ajá. No sé. Pues es lo mismo. Es una persona, el personaje. A ver, Saile, autobiografía. La autobiografía es de, por ejemplo, es como que mi autobiografía. Y la biografía, no sé. Exactamente, es tuya. Exactamente, la autobiografía es tuya, habla de ti. Y la biografía es que habla de otra persona que no eres tú. Ajá. Sí. Ok, bien. Gracias, Aile. Tranquilos, todavía no termino, todavía le queda a la clase. Nada más voy a cambiar el texto que voy a compartir con ustedes. Ok, entonces, estos son los datos más importantes de las características que tiene la biografía. Narra sucesos referidos a la vida de un personaje real. La secuencia narrativa se estructura desde su nacimiento hasta el presente, o sea, vamos en orden cronológico como lo mencionaron. Si el personaje todavía vive, pues hasta lo último que realizó. Si ya se murió, pues ponemos la fecha de su muerte. Pero, por ejemplo, si hacemos una biografía de Johnny Depp, pues, ay, hasta Jade se le abrieron sus ojos. ¿Qué pondríamos? Pues hasta el último evento donde apareció Johnny Depp. Podríamos poner hasta su última película, o en este caso, el último galardón que recibió la semana pasada. Biografía. Redactamos en tercera persona porque estamos hablando de un personaje. Autobiografía, como voy a hablar de mí, de mi persona,
voy a escribir en primera persona. Yo, me, ¿ok? Siguiente, consigna datos exactos como nombres, fechas y lugares. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener una mayor referencia. Para poder tener una mayor referencia y poder saber y tener un orden cronológico. Generalmente los actos y hechos relatados se relacionan con el contexto social, cultural y político de la época, intentando reconstruir documentalmente su pensamiento y su figura. ¿Okay? Esto con la biografía y la autobiografía, ¿sale? Voy a saltarme en lo que es la carta por cuestión del tiempo, porque les voy a dejar una actividad. Diario personal. El diario personal es una narración de tipo personal. Por lo tanto, se cuenta en primera persona. ¿De qué trata o cuál es el objetivo del diario personal? El texto está basado en sucesos que hayan sido reales y que hayan influido o que hayan afectado mi día. Muchos de los personajes de la historia los conocemos por las memorias que dejaron. Las memorias eran parte de sus diarios. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado hablar del diario de Ana Frank? ¿Sí? Entonces, ¿cómo conocemos la labor de lo que fue este personaje al diario que dejó? Gracias a eso podemos tener una biografía de este personaje por el aporte que dio su diario personal. En el diario personal no solamente vamos a poner cosas que nos afectaron de manera negativa, también cosas que nos afectaron de manera positiva. Querido diario, el día de hoy conocí al amor de mi vida. Es una mujer que conocí fuera de mi ciudad y sé que algún día voy a conocer en persona. ¿Sí? Eso puede ser el texto de mi diario, y de hecho fue el texto de mi diario un día fue. Puedo poner igual cosas que a lo mejor me afectaron para mal. El día de hoy fue un día muy triste, pues el día de hoy, 17 de diciembre del año 2008, partió a otra vida uno de los hombres más entrañables, mi abuelo. Me siento triste, me siento desconsolado, porque a un día de cumplir 21 años, mi gran amigo, mi abuelo, partió. Listo. Va. Entonces, pueden ser cosas que hayan influido de manera positiva, cosas que hayan influido de manera negativa, pero siempre en el día a día nos pasan cosas interesantes que contar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ya sea hoy, mañana o pasado mañana, ustedes me tienen que agendar, me tienen que escribir algo que les haya pasado y lo van a escribir en forma de diario personal. ¿Okay? Extensión máxima, una cuartilla. Extensión mínima, no tiene extensión. ¿Okay? Tampoco me pongan, querido diario, no pasó nada, bye. Hay algo siempre interesante que contar. ¿Ok? No me pasó nada porque estoy encerrado entre cuatro paredes y no hago nada. O sea, claro que haces algo. Vives, respiras. No creo que,
Chin, pues es fin de semana. Me voy a mi sarcófago y hasta que vuelva a salir la luz del día regreso. Pues no. Algo hacemos. Entonces, esto es lo que van a contar en el diario. ¿Ok? Bueno. Pues ya antes de que se vayan, les recuerdo que tienen que repasar para sus materias. No nada más es, ya se acabó la clase, hasta ahí quedó. Con ustedes puedo ser más estricto con el resto de los demás porque ustedes son mis tutorados y a ustedes sí les puedo exigir que tengan buenos resultados y que salgan bien, ¿sí? No solamente en mi materia, en todas las demás. Entonces, me repasan temas porque no quiero tener problemas con los maestros de que no están haciendo tareas, de que no están entrando a clases, de que no están prendiendo sus cámaras. Afortunadamente, hasta ahorita, puedo decir que soy de los pocos tutores que no tiene ese problema. Y espero seguir continuando así. ¿Ok? Así que, por favor, hacen sus tareas, hacen sus actividades y vivan la vida. ¿Ok? Bueno. Por mi parte es todo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Disfruten su fin de semana y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego, maestro. Que tengan igualmente un lindo fin de semana. Adiós, maestro. Que tengan lindo día. Bye bye. Igualmente, chicos. Que tengan lindo día. Adiós, profe. Buen día. Gracias, igualmente. Bye bye. Gracias. Gracias. Ahora sí ya pueden ir a comer, a tomar agua para que no se les manche nada, para que no se les descomponga nada. Dime. Lo que pasa es que yo no he presentado el examen de inglés y cuando lo puso no apareció allá, no apareció mi nombre. Sí, sí, Dana. De hecho, ya lo notifiqué. Me van a decir que qué onda, qué pasa con tu examen. ¿Sale? Apenas yo sepa, me lo dices, ¿sale, vale? Ok, maestro. Maestro, Sale, tengo Dana. una duda. Dime, Jocelyn. No me ha llegado el correo de mi taller ¿De qué taller estás? en gastronomía. Y se ¿Ya supone viste, que el sábado viste empiezo. la lista? En la Sí. lista de WhatsApp, en la lista de WhatsApp, en la lista de Facebook aparece tu nombre. Sí, sí lo vi. Ok, mándamelo por favor por escrito en WhatsApp para que yo lo pueda reenviar. Ok, maestro, gracias. Sí, ponme, soy Jocelyn Alejandra Pech-Simé, no me ha llegado la invitación a mi taller de gastronomía. Ok, ¿Sale? gracias. Gracias.